Vamos a trabajar el tema del direccionamiento IP. El direccionamiento IP no es difícil, pero sí es delicado. Hay que entender muchas cosas y para entender esas cosas hay que ir desde cero entendiendo lo que se está haciendo. Claro. ¿Tienen algún conocimiento de lo que es el direccionamiento IP? Clases, tipo de direcciones y demás. Algo básico. Bien. Lo primero que tenemos que entender, TCP/IP es una suite de protocolos. Cuando hablamos de una suite estamos haciendo referencia a que es un conjunto de protocolos llamado de una manera. Por ejemplo, Microsoft Office es una suite ofimática. Ese es el nombre de la suite, ese es el nombre del grupo de programas. Pero cada uno de esos programas tiene un nombre y una función independiente. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook. Cada uno tiene su propio nombre. Pero ¿qué se hace? Esos programas se engloban en una suite y esa suite se llama Microsoft Office. Lo mismo pasa con TCP/IP. TCP/IP es el nombre de una suite de protocolos, de un grupo de protocolos. ¿Por qué se le puso TCP/IP? Entendemos nosotros, porque de verdad ninguno de nosotros sabemos, y decimos que el protocolo más importante de capa 4 es TCP y el protocolo más importante de capa 3 es IP, y esos dos protocolos le dieron nombre a lo que es la suite. Pero cuando hablamos de TCP/IP, no crean que estamos hablando solo de esos dos protocolos en el mejor de los casos. En el peor de los casos, generalmente la persona piensa que cuando hablamos de TCP/IP solo hablamos de direccionamiento IP. Y dentro de la suite de protocolos TCP/IP hay una gran cantidad de protocolos involucrados. ¿Estamos claros? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que trabajar con los dos protocolos que a nosotros nos permitan, que los dos protocolos que más se acerquen al trabajo que hacemos, para entenderlo más fácil. Los dos protocolos que más se acercan a lo que yo hago son los dos protocolos que yo tengo que entender. Lo otro lo dejo tranquilo. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, una dirección IP, vayan entendiéndome bien. Una dirección IP es una estructura formada por 32 bits. Una dirección IP está formada por 32 bits. Y para eso es básico que entiendan lo siguiente. Acuérdense que la computadora solamente lee código binario. Y por lo tanto la computadora está leyendo la dirección constantemente en código binario. Pero para que nosotros como seres humanos podamos entender la notación del direccionamiento, el código se hace en decimal. Y nosotros podemos escribir números. Pero al final ese direccionamiento no se está haciendo en decimal, sino en binario. ¿Quién se encarga de hacer esa transformación? La computadora. ¿Ok? Una dirección es una estructura de 32 bits que me va a servir para identificar cada dispositivo dentro de mi red. Una pregunta, por favor. ¿Solamente la dirección IP es de 32 bits o toda la dirección? Toda la dirección IP de 32 bits. Entonces, ¿cuál es la función principal de una dirección IP? Identificar todos los dispositivos dentro de mi red. Todo dispositivo que se conecta a una red debe tener una dirección IP para ser funcional. ¿Estamos claros? Cuando nosotros tratamos una dirección en decimal, vamos a ver un número como este. Son 4 números separados por un punto. A un nivel más técnico nosotros decimos, ustedes van a tener 4 octetos separados por un punto. ¿Por qué 4 octetos? Cada uno de los números que componen una dirección IP se denomina octeto, porque es un número de 8 bits. Entonces, cuando tenemos 8 bits, más 8 bits, más 8 bits, más 8 bits, ¿cuánto da eso? 32. Que es el tamaño de una dirección IP. 32 bits. Por eso es una dirección de 32 bits, porque cada uno de esos números tiene un valor de 8 bits. Entonces una pregunta. El 1 tiene 8 bits y el 2 tiene 8 bits. Exacto. Pero ahí viene lo siguiente. ¿Qué pasa?
¿Cuál va a ser la diferencia entre un número cualquiera y una dirección IP? Lo siguiente, cada uno de los octetos de la dirección IP van a ser 4 octetos que van a estar separadas por un punto. 4 números que van a estar separados por un punto. Pero esos números van a ir del 0 al 255. Del 0 al 255. Del 0 al 255. ¿Qué quiere decir eso? Esta dirección ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es IP. Eso puede ser un número, pero no es una dirección IP. ¿Por qué? Está fuera del rango de 0 de 255. Porque uno de los octetos se fue del rango, ya eso no es una dirección IP. Puede ser un número, pero no es una dirección IP. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, porque en 1982, 982 pasa de 255, que es el número máximo que va a tener cualquier dirección IP. cualquier octeto. Sí, lo máximo que va a llegar, 255. Claro. Ok. Vayan entendiendo paso por paso, para que no se compliquen porque son muchas cosas. Entonces, una dirección IP es una estructura de 32 bits, y esos 32 bits van a ser 4 números separados por un punto. ¿Ok? Bien. 4 octetos separados por un punto, que al final va a quedar así. Bien. Y aquí viene la parte más, una de las partes más delicadas. Bueno, al final todo es delicado acá. La dirección, el direccionamiento IP tiene la función de identificar los equipos dentro de una red. Pero el direccionamiento IP no está haciendo nada nuevo. Está haciendo lo mismo que pasa en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Todos nosotros tenemos un nombre y tenemos un apellido. ¿Sí o no? Tenemos un nombre y tenemos un apellido. Un nombre y un apellido. El nombre es lo que hace nuestra individualidad, lo que me caracteriza a mí como persona. Y el apellido es lo que hace que yo pertenezca a una familia. ¿Sí o no? Estas dos personas esas dos personas son hermanos, No. son familia. ¿Por qué? Pero ni siquiera tiene ninguno de los apellidos. Porque no hay ningún apellido que los relacione. ¿Qué pasa? Pero si yo le pregunto, si yo hago esto y le digo, Juan y Manuel son hermanos, ¿qué usted me diría? No sé. ¿Por qué? No hay nada que lo identifique. No hay nada que me identifique la pertenencia a una familia. Si yo digo, Juan López y Manuel González son hermanos, no, porque ya yo tengo algo con lo que establecer un juicio, que es el apellido. Si yo no tengo ese apellido y solamente tengo el nombre, no puedo establecer un juicio de si pertenece o no a una unidad. Por lo menos de padre y madre no. ¿Estamos claros? Ahora viene un dato. ¿Ustedes entienden esto? Sí. Entonces están entendiendo esto que viene acá. La dirección IP está dividida en dos partes. Una dirección IP está dividida en dos partes. Una porción que es dirección de red y una porción que es dirección de equipo. Una porción que es dirección de red y otra porción que es dirección de equipo. ¿Cuál es la función de la porción de red? Dos partes, ¿verdad? Una parte de red y una parte de equipo. Dicho de otra manera, una dirección IP va a estar compuesta por X cantidad de octetos que van a ser de red y X cantidad de octetos que van a ser
dirección de equipo. ¿Ok? X cantidad de octetos que van a ser dirección de red y X cantidad de octetos que van a ser dirección de equipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La dirección, la porción de red va a ser igual para todos los equipos dentro de una red. Porque es como si estuviéramos hablando de su apellido. La familia. ¿Verdad? Emulando la familia, estaríamos hablando de su apellido. Toda esta máquina, cuando usted mira su dirección IP, si están en la misma red y se pueden ver, hay una parte de la dirección que va a ser idéntica, que es la porción de red. ¿Qué va a variar? La porción de equipo. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir eso? Que en los 4 octetos de la dirección IP de un grupo X de equipo que pertenecen a una red, hay una cantidad de octetos que van a ser iguales, que son los que pertenecen a la porción de red. ¿Me van entendiendo eso? Sí. Ok. ¿Qué pasa? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo sé cuál octeto es de red y cómo yo sé cuál octeto es porción de equipo? Muy simple. Las direcciones se dividen en clases. Las direcciones IP se dividen en clases. Y la clase me va a establecer a mí qué cantidad de octetos van a pertenecer a red y qué cantidad de octetos van a pertenecer a equipo o a host. Me va a decir qué cantidad de octetos son de red y qué cantidad de octetos son de host. Y tú dices, ok, perfecto, ya voy entendiendo. Sé lo que es porción de red y lo que es porción de equipo. Y cómo identifico la porción de red y la porción de equipo de una dirección. Eso lo vas a hacer identificando la clase. Si es clase A, si es clase B o si es clase C. Oye, perfecto, pero ¿cómo yo sé cuándo es clase A, cuándo es clase B y cuándo es clase C? La dirección es clase A. ¿Cómo en la dirección de clase A el primer octeto es porción de red y los últimos 3 octetos son porción de host o de equipo? El primer octeto es dirección de red y los últimos 3 octetos son dirección de equipo. ¿Qué quiere decir eso? En la dirección, pero tan claro con primer octeto red, según último 3 octetos equipo. Pero una dirección va a ser clase A cuando su primer octeto vaya del 0 al 126. Cuando el primer octeto de una dirección es del 0 al 126, eso es una dirección clase A. Cuando el primer octeto va del 0 al 126, esa es una dirección clase A. Y por lo tanto me va a decir que el primer octeto va a ser dirección de red y los últimos 3 octetos van a ser dirección de equipo. Bien. O sea que puede empezar por 0. Ahorita vemos. Teóricamente sí. ¿Qué pasa? Esta dirección ¿de qué clase es? A. ¿Por qué? Porque vale 110. Ok. Hasta 110. El único octeto que miro para determinar la clase es el primero, los otros no interesan. Ok. Siempre, en toda la clase, el octeto que tú miras para determinar la clase de la dirección es el primero. Y dependiendo del rango en el que se encuentre, va a ser clase A, clase B o clase C. ¿Estamos claros? Esta dirección. La dirección 92.10.11.5, ¿de qué clase es? A. ¿Por qué? No, el rango. Porque el primer octeto está dentro del rango 0 a 126. ¿Ok? Esta dirección, ¿de qué clase es? B debe ser. ¿O de qué clase no es? Clase A no es. A no es. ¿Estamos claritos hasta ahí? Ok.
de esta dirección 92.10.11.10, ¿cuál es la porción de host? 10, 11, 10. Y red 9, 2. El primero fue. 9.2. Voy a poner otra máquina dentro de esa red y le pongo esta dirección. ¿Qué pasó ahí? No es de la red. No es de la red. ¿Por qué? Sí, de la misma clase, pero Porque el primero es clase A, pero no es de la misma red mía porque no empieza igual que. No empieza igual que la otra. ¿Qué pasa? Si yo voy a meter otra máquina en esta red, yo puedo variar los octetos de host, pero no puedo variar la dirección de red, porque si no la estoy metiendo en otra red. Exacto. Es como que como que yo tenga dos habitaciones y yo diga, llévame esto a la habitación A. Yo la puedo tirar en cualquier lado de la habitación A, pero está ahí adentro. Pero si lo pongo en la habitación B, ya eso es otro cuarto. ¿Se entiende eso? Sí, sí, como no. Para yo agregar un equipo a la red, cuando le voy a poner su dirección, los octetos de red no pueden variar. Los octetos de host no importa. Si usted se organizó y lleva un orden o no lo lleva, eso no importa. ¿Por qué? Porque va a haber comunicación. Pero si cambio el octeto de red, saco la computadora de red. ¿Se entiende eso? Ok. Direcciones clase B. En las direcciones clase B, los primeros dos octetos son dirección de red y los últimos dos octetos son dirección de equipo. Los primeros dos octetos son dirección de red y los últimos dos octetos son dirección de equipo. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de esto, en las direcciones de clase B, el primer octeto va del 128 al 191. El primer octeto va del 128 al 191. ¿Ok? Sí, primer octeto del 128 al 191. Y en una dirección clase B, los primeros dos octetos son dirección de red y los restantes dos octetos son dirección de host. Bien. ¿Qué pasa? Esta dirección. ¿En qué clase es? Café. B. ¿Cuál es la dirección de red? 190 y 10. Perfecto. Dirección de host. 1145. Voy a meter dos máquinas más en la red. Profesor, una pregunta. Cuando usted dice que van del 198 Al al 191. 191, usted se está refiriendo al primer octeto Solamente. solamente. Ah, El octeto que yo utilizo para determinar la clase es el el primero. primero siempre. Entonces, tengo mi red aquí arriba escrita con rojo. La red 190.10.11.45. Yo necesito dos máquinas agregar a mi red. ¿Cuáles de esas direcciones están correctas? 190.10.11.47. ¿Cuáles están correctas? Ese es el número de orden. las dos últimas están correctas. Las dos últimas están correctas. Sí. Solamente las dos últimas. La 2 también. Las dos también. Sí, tiene razón, las dos. Opino que Las las dos. tres. Las tres últimas. Yo pienso que las 2 y las 3, bueno,
Usted dice, ven acá, ¿cómo yo sé si está correcto o no? Porque lo que es la red, los códigos de la red están en secuencia. No. La porción de red es el determinante. Porción de red. Bien. La porción de red. Yo sé que tú sabes. Por eso te digo la palabra para que lo repitas con esa palabra. Porción de red. Dale. Yo digo, tengo una dirección. Tengo una dirección. Y quiero determinar si un pool de direcciones pertenecen o no a esa red. ¿Qué es lo que yo voy a analizar? Simplemente digo, ¿cuál es la porción de red de mi dirección? 190.10. En las direcciones que yo voy a analizar es lo único que a mí me interesa verificar. Primera, porción de eso es una clase B. ¿Sí o no? Sí, pero Entonces, ¿qué yo hago? Separo mi porción de red. ¿Son iguales? Entonces esa dirección no es de mi red. Sigo. Segunda opción, porción de red. Las otras tres sí son iguales. ¿Son iguales? sí. Entonces, Sí, pertenece a mi red. Tercera opción, ¿son iguales? Pertenece a mi red. Otra opción, iguales, pertenece a mi red. Lo que yo haga aquí no importa, porque estoy dentro de la misma red. Pero eso en el caso de que es una clase B. En una clase A solamente tomaba el primer octeto. ¿Se entiende? Ya entendí perfecto.